noite escura na sua cama e gravou. Los centroamericanos habían sido invitados Canadá, pero estaban en proceso de invitar a los centroamericanos, y yo me dije con ilusión que ojalá invitaran también a la literatura colombiana, y no lo decía por interés personal, porque en esos tiempos yo no formaba parte de la literatura colombiana, y había muchos escritores que me parecía que sería muy importante que en Francia se conocieran. Recibí con mucha alegría la invitación después a ese evento tan rico y tan diverso y tan complejo que significaba no solamente el encuentro de un grupo de escritores de una lengua y de un país con la Francia contemporánea y con los lectores, y sobre todo con los jóvenes lectores, porque buena parte de lo que hicimos fue viajar a los liceos de distintas ciudades a conversar con jóvenes lectores que habían leído los libros, que tenían muchos comentarios, que tenían muchas preguntas, que nos daban al mismo tiempo con sus preguntas y con sus comentarios una imagen de lo que es hoy la educación literaria en Francia, de esa curiosidad que Francia siempre ha tenido por el mundo desde hace muchísimo tiempo y por el mundo literario, pero también la oportunidad, porque cuando uno viaja a Francia suele ocurrir que París se queda con el viajero y no siempre existe la posibilidad de recorrer el país de esta manera, el poder ir a Montpellier y a Marsella y a Toulouse y a La Rochelle y a Saint-Nazaire y a Alsacia y a Lyon, y bueno, podría decirse que en esos días en cada tren de Francia iba un escritor colombiano en alguna dirección, a veces nos veíamos pasar así, ¿no? Y entonces, por supuesto que también al mismo tiempo que estábamos dando una muestra de lo que es la lengua que se habla y en la que se escribe en Colombia hoy, y de la sensibilidad colombiana y de la imaginación colombiana de estos tiempos, también estábamos nosotros recibiendo una impresión de ese mundo francés, de ese mundo de las regiones y de la literatura francesa, porque como escritores que somos llegamos allá a mirar en las librerías y a conversar y a tener una impresión directa también de lo que se produce y de lo que hay, de manera que era una experiencia rica en muchos sentidos distintos, muy grata también por esa posibilidad que teníamos de viajar en compañía de algún otro escritor colombiano. Yo estuve con Evelio Rosero en el sur y después con Santiago Gamboa y con Aní en Toulouse, donde no solamente cumplimos con nuestros deberes literarios, sino que también recuerdo, estuvimos un día visitando en la iglesia de los jacobinos, que es además muy hermosa, en la tumba de Tomás de Aquino, que para mí es algo verdaderamente significativo, porque es un personaje al que yo admiro mucho. Y después estuvimos con Juan Gabriel y con Antonio en Saint-Nazaire y en Nantes. Recuerdo cuando visitamos esas fortalezas enormes, Antonio, que construyeron los nazis allá en la costa para protección de sus submarinos, fortalezas tan grandes y tan realmente indestructibles que todavía están allí, pero que ahora se han dedicado con más nobleza, por supuesto, a convertirse en instalaciones culturales, pero son sitios inolvidables, una arquitectura de vértigo. Bueno, fue una experiencia de verdad muy rica, y además nos brindó a todos, fuera de la extraordinaria acogida que tuvimos, no solamente con la gente con la que directamente hablábamos, sino la extraordinaria recepción que los medios les dieron a los libros de estos autores colombianos, que a mí me dejó abrumado la cantidad de reseñas que en todas las revistas y los periódicos había sobre los distintos autores y sus obras. Bueno, ¿no? una sensación que es bueno y que agradezco poder ahora expresar, de gratitud enorme por tanta hospitalidad y por tantas gratas experiencias como las que tuvimos allí.
Buenas tardes. Pues mi caso con este evento, además de los antecedentes literarios que ya han mencionado mis compañeros de mesa, fue una especie también de reconciliación con los eventos literarios en Francia, porque yo, y en eso me acompañó también Santiago Gamboa un par de años antes, habíamos tenido una experiencia muy traumática en un evento que finalmente yo me di cuenta que era como una mala copia de Las Bellas Extranjeras. Este fue un evento lleno de improvisaciones donde cuando yo llegué a París a mí me entregaron los afiches y los programas para ir repartiendo de pueblo en pueblo, mucho antes, afiches que tenían que haber estado un mes antes en cada lugar. Nosotros viajábamos y no encontrábamos los libros. En un par de ciudades a Santiago le tocó hacer de intérprete, para mí también, porque no llegó al intérprete. Y finalmente, antes de terminarlo, renunciamos el recorrido y nos fuimos a París, pero yo en el fondo sabía que eso no podía ser de esa manera, que Francia tenía que acoger la literatura nuestra de otra forma y que el lector francés pues, era un lector muy diferente a lo que nos había planteado este evento. Por suerte ya cuando vuelvo con Las Bellas Extranjeras, pues ya el panorama es muy diferente y comparto lo que dice William de la maravilla que fue recorrer el país. Yo había estado ya en París, lo conocía pues, como turista, como turista lector también, buscando esos sitios maravillosos de los autores favoritos, buscando sus casas, las calles que también están a sus nombres. Pero salir de allí y conocer el país fue un evento para mí muy grato, y me encontré efectivamente con unos lectores muy juiciosos, unos lectores que de antemano se habían leído nuestros libros, auditorios llenos de franceses, con ganas de saber mucho de nuestra literatura, mucho también de nuestro país, y también con lo grato de poder viajar con escritores tan queridos y tan admirados. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Bueno, pues yo estaba oyendo a mis colegas hablar y pensando en una frase de Borges, una entrevista que dio Borges en 1970 y pico para la televisión, en la que decía una cosa magnífica, que como todo en Borges tenía un cierto punto de butad. Él decía que lo grande, lo maravilloso de la literatura francesa es que no se puede reducir a un nombre. Uno dice España, Cervantes, Inglaterra, Shakespeare, Alemania, Goethe, pero dice Borges, si uno dice Francia, Víctor Hugo, se queda corto. Si dice Francia, Corneille o Francia, Molière, se queda corto. Si dice Francia, Balzac, se queda corto. Entonces esa era la prueba para Borges de la maravilla de la literatura francesa. Yo suelo estar de acuerdo, yo crecí un poco con ciertas novelas francesas, incluso mucho antes de leerlas en su lengua. Recuerdo la traducción maravillosa que hizo Nicolas Suescun de Madame Bovary, por ejemplo. Yo leí Madame Bovary por primera vez en las palabras de un colombiano, lo cual es extraño y vale la pena mencionarlo. Además eran palabras muy bien escogidas. Pero luego, a medida que conocía más Francia, fui descubriendo, digamos, que tanto me fascinaba la literatura francesa, escrita por franceses, como, y esto es parte del cariño que le tengo yo a Francia, como la literatura que habían escrito los extranjeros en Francia. Es decir, muy pronto se volvió para mí muy importante, lógicamente como lector latinoamericano y como aprendiz de novelista latinoamericano, el boom, nuestra generación del boom, que para mí son nuestros antecedentes, nuestros clásicos. La novela latinoamericana antes del boom es una serie de islas maravillosas, pero es a partir de esa generación que cobra una cierta identidad universal, digamos. Y ha sido siempre muy fascinante para mí descubrir que París es el lugar donde se escribió El coronel no tiene quien le escriba, y también La Casa Verde, y también las grandes novelas, y también Rayuela, por supuesto. Carlos Fuentes escribió varias páginas muy importantes en París.
Octavio Paz, no por nada, decía que si los papas se hacen en Roma, los premios Nobel se hacen en París, ¿no? Y esta generación del boom para mí, en el descubrimiento de mi vocación, vamos a decir, fue tan importante como esa otra generación que vivió en París en los años 20 y que escribió en París el Ulises, de James Joyce, los mejores cuentos de Hemingway y alguna novela maravillosa, cuentos fantásticos de Fitzgerald, páginas fantásticas de John Dos Passos, todo eso se escribió en París. Entonces, esta ciudad forzosamente tenía algo, algo debe distinguir a París si es tan importante la literatura que han producido los ciudadanos franceses como la que ha acogido su capital principalmente, pero no solo su capital. Y eso fue parte de la razón por la que cuando yo me fui de Colombia en el 96 me fui a París, a pesar de que no hablaba la lengua. Para mí era una ciudad que acogía a los escritores y que de alguna manera les permitía hacer cosas interesantes por alguna razón misteriosa. Luego me di cuenta de que la cosa no es tan así y de que París es una de esas ciudades que le devuelven al inmigrante lo que el inmigrante les lleva, y quizás a todo ciudadano. Entonces, si uno está triunfando, si uno está bien, pues París es una ciudad maravillosa, y si uno está fracasando como escritor y fracasando en su vida y en malas circunstancias, entonces París puede ser una ciudad que pone muchos retos, que impone respeto y que obliga a la persona a afirmarse. Es un reto vivir allí, es un reto escribir allí, tratar de escribir allí, en parte por las figuras que han escrito allí también. Y eso para mí resultó de un aprendizaje fantástico. Siento que le debo a la ciudad muchísimo. Después de 4 años que pasé allí en soledad, le debo el aprendizaje de la soledad, le debo el aprendizaje de la disciplina. Los escritores que más me han marcado, desde Joyce hasta García Márquez y Vargas Llosa, son gente que tiene una cierta relación con París. Y yo puedo decir que una de las lecturas que más me marcó cuando empezaba a escribir fue El pez en el agua, el libro de memorias de Vargas Llosa, en el que hablaba de su experiencia como joven aprendiz de ir a París y un poco descubrir esa literatura que lo había formado. Malraux, pero también Camus, a quien sí llegó a conocer, y Sartre. De manera que las bellas extranjeras fueron para mí, varios años después de haberme ido de París, un redescubrimiento y en cierta manera una reconciliación con esa ciudad maravillosa, y además la gran satisfacción de cubrir el territorio francés en viajes con estos colegas que he leído y admirado, y de ahí puedo sacar muchas imágenes, muchos recuerdos, muchas anécdotas de cruzar París en una furgoneta con Juan Manuel Roca hablando de Porfirio Barba Jacob, de sentarme yo estaba escribiendo sobre Barba Jacob, de sentarme con Fernando Vallejo a hablar durante 2 horas seguidas junto con Santiago Gamboa sobre Barba Jacob, el gran poeta. Pero quizás la anécdota que más recuerdo, tal vez por misteriosa, fue la de haber ido al Mont Saint-Michel en una época de mucha lluvia con Tomás González y nuestra común traductora Isabel Guiñón, y de haber sido víctimas de un aguacero absolutamente cruel. Tomás no llevó su impermeable y volvió al hotel absolutamente empapado, chorreando agua por su barba, y lo único que pudo decir este hombre, que era tan terriblemente silencioso, fue voltearse a nuestra traductora y decirle: «Oíste, Isabel, y aquí sí me harán un caldito». Y bueno, el reto en que la puso fue absolutamente insuperable. No le hicieron el caldito, pero le hicieron algo parecido, mucho más rico. Grupo de escritores de una lengua y de un país
con la Francia contemporánea y con los lectores, y sobre todo con los jóvenes lectores, porque buena parte de lo que hicimos fue viajar a los liceos de distintas ciudades a conversar con jóvenes. Noite escura, na sua também gravou. Los centroamericanos habían sido invitados Canadá, pero estaban en proceso de invitar a los que conocieran. Recibí con mucha alegría la invitación después a ese evento tan rico y tan diverso y tan complejo que significaba no solamente el encuentro de un grupo de lectores que habían leído los libros, que tenían muchos comentarios, que tenían muchas preguntas, que nos daban al mismo tiempo con sus preguntas y con sus comentarios una imagen de lo que es hoy la educación literaria en Francia, de esa curiosidad que Francia siempre ha tenido centroamericanos, y yo me dije con ilusión que ojalá invitaran también a la literatura colombiana, y no lo decía por interés personal, porque en esos tiempos yo no formaba parte de la literatura colombiana y había muchos escritores que me parecía que sería muy importante que en Francia se